Bienvenidos un día más a mi canal, el rincón donde desgranamos las noticias del corazón, las telenovelas más jugosas y por supuesto, todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque tenemos un tema que ha levantado más polvareda que una tormenta en el desierto, la famosa fiesta secreta de Can Yaman y de Method Demir. Sí, esa que ha hecho correr ríos de tinta y ha mantenido en vilo a sus fans durante meses. Vamos a sumergirnos en este misterio, a analizar las pistas, los rumores, las declaraciones, y a intentar descifrar qué fue lo que realmente pasó. Antes de que sigamos, un favorcito enorme, si aún no te has suscrito, corre a hacerlo. Activa también la campanita para no perderte ni un solo chismorreo. Aquí siempre te traemos la información más fresca y jugosa, y por supuesto con mucho cariño. Así que sin más dilación vamos a desvelar el enigma de esa fiesta. Y prepárense porque este análisis va a ser profundo, exhaustivo y con algún que otro detalle que quizás no conocían. Abróchense los cinturones que despegamos. Bien, empecemos por el principio como debe ser. Para aquellos que quizás hayan estado viviendo en una cueva o simplemente necesiten un poco de contexto, Can Yaman y de Method Demir, los archifamosos protagonistas de la exitosísima serie turca Erkencikus, también conocida como Pájaro Soñador, lograron lo que muchos actores y actrices anhelan: traspasar la pantalla con una química que encandiló a medio mundo. No fue solo una buena actuación, fue una conexión palpable, una sinergia que hacía que cada escena fuera un torbellino de emociones. Su romance ficticio, esa historia de amor entre el rebelde fotógrafo Candivit y la soñadora y espontánea Sanemain, fue tan convincente, tan real, que muchos fans, incluyéndome, por supuesto, anhelábamos con todas nuestras fuerzas que su amor pasara del set a la vida real. Éramos muchos los que nos dejábamos llevar por la magia de la ficción, proyectando nuestros propios sueños en esa pareja que parecía perfecta, hecha a medida para el romance. Y así, como quien no quiere la cosa, como una chispa que enciende una hoguera, comenzaron a surgir rumores de una posible relación amorosa, de miradas cómplices captadas fuera de cámara, de gestos que, interpretados con la lupa de la ilusión, parecían confirmar lo que todos deseaban: que Can y Demet eran algo más que amigos, que su química traspasaba el guión, que su historia de amor había encontrado su propia realidad. El idilio, por llamarlo de alguna forma, tuvo su punto álgido, su momento de inflexión, un instante crucial que, en lugar de confirmaciones y celebraciones, generó una gran controversia, un terremoto mediático de proporciones épicas, esa misteriosa fiesta, esa reunión secreta de la que todos hablaban pero que nadie parecía conocer a fondo. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con la filtración de algunas fotos, casi borrosas, de baja calidad, pixeladas hasta el hartazgo, y vídeos que supuestamente mostraban a Can y Demet en una reunión privada, un encuentro alejado de los flashes y las cámaras, un espacio protegido de miradas indiscretas. Las imágenes, lejos de ser nítidas y esclarecedoras, no eran concluyentes, eran fragmentos, instantes capturados al azar, pequeñas piezas de un puzzle que nadie lograba armar. Se veían luces tenues, figuras indistinguibles, sombras que bailaban al ritmo de la música, nada que permitiera afirmar con rotundidad lo que estaba sucediendo. Pero el simple hecho de que existieran, de que se hablara de una fiesta secreta, de una reunión que había escapado al ojo público, desató una verdadera tormenta en las redes sociales, un vendaval de comentarios, de teorías, de especulaciones que inundó todas las plataformas. Los fans, divididos como nunca, se lanzaron a una batalla campal de interpretaciones, cada uno defendiendo su propia versión de la historia. Unos, los más románticos y esperanzados, veían en esas pruebas, por ambiguas que fueran, la confirmación definitiva de su romance, la prueba irrefutable de que el amor había florecido fuera del set. Otros, en cambio, los más escépticos y desconfiados, aseguraban que no eran más que montajes o invenciones de la prensa amarilla, una estrategia para alimentar los rumores y mantener viva la llama de la expectación. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, parecía estar en un punto intermedio, o quizás en ningún lado, escondida entre las sombras y los rumores, esperando a ser descubierta. O tal vez, nunca salir a la luz. Pero la cosa, lejos de calmarse, no se quedó ahí. A los rumores iniciales, a las imágenes borrosas y a las teorías conspirativas, se sumaron testimonios de fuentes anónimas, supuestos invitados, a esa fiesta que, con la promesa del anonimato y la protección de sus identidades, soltaron detalles que alimentaron aún más el misterio, que hicieron crecer la bola de nieve hasta convertirla en una avalancha. Algunos afirmaban, con la convicción de un testigo presencial, que el ambiente era muy romántico, que se respiraba una atmósfera de complicidad y cariño,
que Khan y Demet no se separaron en toda la noche, que bailaron pegados al ritmo de canciones lentas, que se dedicaron miradas de esas que quitan el hipo, de esas que prometen un amor eterno. Otros, en cambio, con la misma seguridad pero con una versión diametralmente opuesta, aseguraban que la fiesta no era más que una reunión de amigos, un encuentro informal entre compañeros de trabajo, que no había nada de especial en la relación entre los protagonistas de Erkencikus, y que todo era producto de la imaginación desbordante de los fans y de la prensa sensacionalista, ávida de titulares impactantes. Y así la confusión se instaló en nuestras mentes, como una espesa niebla que nublaba nuestra capacidad de discernir entre la realidad y la ficción, dejando la duda de que era real y que era una simple construcción, un relato inventado para alimentar el morbo. La situación se volvió aún más enrevesada, más confusa y laberíntica, cuando ni Khan ni Demet, en un principio, se pronunciaron al respecto cuando guardaron silencio ante la tormenta mediática que se había desatado. Su silencio, lejos de calmar las aguas, de apaciguar los ánimos y de aclarar la situación, las agitó aún más, creando un efecto dominó de especulaciones y conjeturas. La ausencia de confirmaciones o desmentidos, la falta de una declaración oficial que pusiera fin al misterio, fue interpretada de mil maneras diferentes, desde un intento por preservar su intimidad, por proteger su vida personal de las miradas indiscretas, hasta una confirmación tácita de su relación, una prueba de que querían mantener su amor en secreto, lejos de la presión mediática y del escrutinio público. Las teorías más descabelladas, las más inverosímiles, empezaron a circular por las redes sociales, alimentadas por la falta de información y por la sed de chismorreo. Se hablaba de supuestas rupturas, de triángulos amorosos que involucraban a otros compañeros de reparto, de planes de boda secretos que se estaban gestando en la más estricta intimidad. Imagínense. Un auténtico culebrón turco en la vida real, una telenovela que superaba con creces cualquier guión de ficción. Pasaron las semanas, los días se convirtieron en meses, y finalmente ambos actores decidieron romper el silencio, dejar de lado la ambigüedad y ofrecer su versión de los hechos. Pero cuidado, que aquí viene lo interesante, porque lo que dijeron, lejos de aclarar el panorama, añadió más leña al fuego, hizo que la confusión se profundizara aún más. Khan, en una entrevista concedida a un medio turco, se mostró ambiguo, evasivo, sin confirmar ni desmentir directamente su relación con Demet, pero dejando entrever que existía una conexión especial entre ellos, una amistad muy profunda, un vínculo que iba más allá de la simple camaradería. Sin embargo, se negó a etiquetar esa relación como romance, dejando la puerta abierta a múltiples interpretaciones y generando aún más especulaciones entre los fans. Demet, por su parte, en una rueda de prensa en la que se esperaba que esclareciera todo el misterio, fue más esquiva, más contundente, negando tajantemente cualquier relación amorosa con su compañero de reparto y asegurando, con la seguridad de quien no tiene nada que ocultar, que la fiesta no fue más que una reunión entre amigos y colegas de trabajo, un encuentro informal sin ninguna connotación romántica. Un verdadero laberinto de palabras, un juego de espejos que nos devolvía una imagen distorsionada de la realidad. ¿A quién creer? Esa fue la pregunta que resonó en los foros de fans, en los grupos de redes sociales, en los blogs y en cada rincón de Internet donde se comentaba la noticia, donde se intentaba desentrañar el misterio de esa famosa fiesta. La versión oficial, la que defendía Demet con vehemencia, era que no había nada de romántico en su relación con Khan, que eran solo amigos, compañeros de trabajo que disfrutaban de su compañía mutua. La versión no oficial, la que anhelaban con todas sus fuerzas muchos fans esperanzados, era que los actores estaban ocultando su amor para evitar la presión mediática, para proteger su relación de las miradas indiscretas, para vivir su romance en la intimidad. Y en medio de toda esta incertidumbre, de este tira y afloja entre la verdad oficial y los deseos del corazón, la famosa fiesta secreta se convirtió en el símbolo de un romance que nunca llegó a confirmarse, o quizás, sí, pero solo para ellos, un secreto que guardaban bajo llave en el cofre de sus recuerdos. Ahora, detengámonos un momento, analicemos con calma y objetividad las pruebas que teníamos sobre la mesa, las pistas que nos podían ayudar a reconstruir la historia. Las fotos y los vídeos, como ya dijimos, eran ambiguos, poco claros, no revelaban una relación romántica de manera explícita, no mostraban besos apasionados, abrazos efusivos o miradas de amor. Podíamos ver a Khan y Demet charlando, bailando, o nada que fuera más allá de lo que podríamos esperar de dos amigos cercanos y compañeros de trabajo que disfrutan de la compañía del otro. El testimonio de las fuentes anónimas, por su parte, no podía tomarse como una verdad absoluta, como un hecho irrefutable. Al ser fuentes no verificables, al no conocer su identidad,
Era imposible saber si lo que contaban era real o un simple producto de la invención, un relato construido para alimentar los rumores y el morbo. Además, y esto es crucial, hay que tener en cuenta el contexto de todo esto, el momento en el que sucedieron estos acontecimientos. Can y Demet eran, en ese momento, dos de las estrellas más importantes de Turquía, dos actores que habían alcanzado el estrellato gracias a su química en pantalla, a su capacidad de conectar con el público y de generar emociones. Su romance en Erkencikus había traspasado fronteras, había conquistado corazones en todo el mundo y había generado una gran expectativa entre el público, que anhelaba verlos juntos fuera de la ficción. La prensa, consciente de ello, de la fascinación que generaba esta pareja, aprovechó cualquier detalle, cualquier gesto, cualquier mirada, para alimentar el rumor de su romance. Muchas veces exagerando o incluso inventando información para vender más revistas y obtener más clics. Los fans, por su parte, deseosos de ver su amor traspasar la pantalla, tendieron a interpretar cualquier detalle, por nimio que fuera, como una prueba de su relación, como una confirmación de que sus sueños se habían hecho realidad. Y en este juego de expectativas, en este cruce de intereses, el misterio de la fiesta secreta se convirtió en un auténtico galimatías, en un rompecabezas que nadie lograba armar. En retrospectiva, con la distancia que nos da el tiempo y con una mirada más objetiva, creo que lo más probable es que la fiesta no fuera el romántico encuentro que muchos imaginaban, sino una simple reunión entre amigos y colegas de trabajo, una celebración informal que coincidió con el auge de los rumores sobre su relación. Los actores, quizás conscientes de la atención mediática que generaba su cercanía, de las especulaciones que se estaban tejiendo a su alrededor, decidieron mantener su privacidad, no alimentar los rumores y proteger su vida personal, lo que, sin embargo, terminó por crear un misterio aún mayor, por alimentar las teorías conspirativas y por generar una mayor expectación. Y es que muchas veces la realidad de la vida de los famosos dista mucho de la imagen que proyectan los medios, de la historia que construyen los tabloides. Sus relaciones, sus fiestas, sus momentos personales, son a menudo distorsionados, manipulados o sacados de contexto, creando falsas expectativas, alimentando rumores que en muchos casos no se corresponden con la verdad. Y en este juego de espejos, en este laberinto de percepciones, la fiesta secreta de Can y Demet se convirtió en un claro ejemplo de cómo la prensa y los fans pueden crear una historia que nada tiene que ver con la realidad, una ficción que supera con creces cualquier guión de telenovela. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó en esa fiesta? La verdad, mis amores, es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que, claro, Can o Demet decidieran un día contarnos la historia completa, revelarnos todos los detalles, mostrarnos las imágenes que nunca vimos, algo que sinceramente veo poco probable, ya que han manifestado en varias ocasiones su deseo de mantener su vida privada al margen de la atención mediática. Lo que sí sabemos, lo que sí podemos afirmar con rotundidad, es que esa fiesta, real o imaginaria, fue el detonante de una gran controversia, de un sinfín de especulaciones, de una división entre los fans de Erkencikus, de un debate que aún hoy sigue presente en las redes sociales. Fue un momento clave en la historia de Can y Demet, un instante que marcó un antes y un después en la percepción que teníamos de su relación, una historia que, como muchas otras en el mundo del espectáculo, mezcla realidad y ficción, verdad y especulación, amor y amistad. Después de todo este revuelo, de toda esta tormenta mediática, la relación entre Can y Demet siguió su curso, ambos actores continuaron trabajando en sus proyectos profesionales, alcanzando nuevas metas, consolidando sus carreras y demostrando su talento en cada nuevo papel. Si hubo o no una relación romántica entre ellos, si la fiesta fue realmente un encuentro secreto o una simple reunión de amigos, eso seguirá siendo un secreto, un misterio que probablemente nunca se resolverá. Pero lo que sí es innegable, lo que nadie puede discutir, es la química que compartieron en pantalla, la huella que dejaron en el corazón de sus fans y la pasión que despertó su historia de amor, aunque solo fuera en la ficción. Porque al final, ¿qué sería de las telenovelas sin un poco de misterio, de intriga, de especulación y, por supuesto, mucho amor, aunque solo sea en la ficción? ¿Qué sería de nuestra vida sin un poco de magia y de esperanza? Ahora, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, vamos a hacer un resumen de esta larga investigación periodística. Hemos desgranado los entresijos de la famosa fiesta secreta de Can Yaman y Demet Özdemir, esa que generó más rumores que un café de la tarde, esa que hizo correr ríos de tinta y mantuvo en vilo a millones de fans en todo el mundo.
Hemos analizado las pruebas, los testimonios, las declaraciones, y hemos llegado a la conclusión de que probablemente la realidad fue mucho menos romántica y misteriosa de lo que muchos imaginaban, que la historia fue construida a base de especulaciones y de expectativas. Hemos visto cómo la prensa y los fans pueden construir una historia a partir de fragmentos y especulaciones, de pequeños detalles que se magnifican hasta convertirse en grandes acontecimientos. Y hemos comprobado una vez más que la vida de las estrellas está llena de incógnitas, de medias verdades, de secretos que a veces prefieren llevarse a la tumba o simplemente mantenerlos alejados de los focos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta investigación periodística, o casi por sumergirse conmigo en el misterio de esa fiesta secreta, por analizar las pruebas, por escuchar mis teorías y por darme la oportunidad de compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya resultado entretenido, informativo y sobre todo, que les haya dejado con ganas de más. Y hablando de más, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció todo este tema? ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet de lo que nos contaron? ¿O creen que todo fue un malentendido, una historia inflada por la prensa y los fans? Los leo con muchísima atención, me encanta saber sus opiniones, leer sus teorías y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y ahora, mis amores, llegamos al momento de la despedida, pero antes, un último favorcito, porque ya saben que sin su apoyo, este canal no sería posible. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron del misterio y del chismorreo, si se quedaron con ganas de más, no se olviden de darle un me gusta, eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, a seguir investigando, analizando y trayéndoles las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Erkenci y de Khan y Demet, para que también ellos puedan unirse a esta conversación, para que puedan opinar, debatir y sacar sus propias conclusiones. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre les traeremos las noticias más frescas, los chismes más jugosos y las historias más entretenidas. Así que, mis amores, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz. O bueno, a veces no, pero seguiremos intentándolo, seguiremos investigando y seguiremos compartiendo nuestras pasiones con ustedes. Hasta la próxima.